El día de hoy vamos a continuar con justamente otra de las disciplinas periciales. Ya habíamos analizado este tema concreto de la serología, pero vamos a recapitularlo para poder entrar de lleno a lo que nos ocupa el día de hoy, que será la medicina forense. Pero antes hablaremos de nueva cuenta de la serología. Serología como otra de las disciplinas y de las ramas de las ciencias periciales. Hablar de la serología permite hacer una serie de estudios para comprobar la presencia de anticuerpos en la sangre. Presencia de anticuerpos en la sangre, o es decir, nos va a permitir, desde el punto de vista científico, biológico, químico, determinar qué otros componentes se encuentran en nuestra sangre para determinar posibles patógenos, microorganismos o enfermedades en un momento dado. Entonces, hablar de serología nos va a permitir hablar de este estudio que permite comprobar la presencia de anticuerpos en la sangre. Es bastante importante trabajar con base en las donaciones de sangre, en las transfusiones, en las muestras sanguíneas, muestras hemáticas, y en esto consiste justo el examen serológico que nos va a permitir saber si un sujeto en un momento dado estuvo expuesto o estuvo ante la presencia de algún microorganismo. Y sirve justamente esta disciplina para poder determinar si existe alguna infección en algún cuerpo, algunas enfermedades. Podemos hablar de pruebas muy concretas como la famosa prueba de ELISA, que nos va a determinar si existe o no esta enfermedad del VIH, la prueba Bolt, la prueba IJA, etcétera. Entonces, en algunas ocasiones se hace un centrifugado de la sangre a nivel laboratorio para poder justamente separar aquellos bueno, no patógenos, aquellos anticuerpos que son ajenos a la sangre. Entonces, este examen o esta disciplina también se va a utilizar para saber si hay alguna infección en un momento dado. Esta serología, como les comentaba, nos va a servir en algunos campos del derecho. No sé si hayan escuchado a esas alturas, justo que hay un tipo penal que se conoce como el famoso riesgo de contagio. Entonces, pudiera ser una de las pruebas constitutivas en una carpeta de investigación para saber si efectivamente hubo un contagio a alguna persona. Se pueden determinar algunas enfermedades tales como la rubeola, el sarampión, el VIH, la hepatitis, infecciones por hongos o micóticas, sífilis, toxicoplasmosis, varias de ellas. Entonces, pues simplemente es hablar de un examen a nivel laboratorio que también nos va a servir desde el punto de vista de las ciencias periciales para saber si existe o no algún anticuerpo en la sangre. Dicho esto, que ya lo habíamos comentado, vamos a hablar de lleno ahora de esta rama de las ciencias periciales que es de las más representativas en esta asignatura, que será la medicina forense. Y habrá que hablar algunas cosas referentes a la medicina forense. La medicina forense ha recibido otros nombres a lo largo de la historia. También se le conoce como medicina legal, se le conoce también como jurisprudencia médica, alguien la bautizó con ese nombre, jurisprudencia médica, medicina judicial, entre otros. Y para ser médico forense, buenas tardes, Eli, muchas gracias. Para ser médico forense, naturalmente el perito o el experto en la materia tendrá que eh, tener la carrera de medicina, naturalmente, y es una rama justo de las ciencias médicas que va a aplicar todos aquellos conocimientos médicos, biológicos, físicos, químicos, justo para la resolución de algún problema o de alguna causa involucrada en el campo del derecho. El médico forense obviamente va a auxiliar a algunas autoridades competentes, como lo puede ser el fiscal, el Ministerio Público en su momento, como lo puede ser un juez de naturaleza penal, e incluso en temas de derecho civil, como puede ser el tema del daño moral o temas de responsabilidad civil extracontractual, como hechos ilícitos o negligencia médica, para determinar en algún momento dado qué tipo de daño se ocasionó en un momento dado a alguna víctima. Entonces, esta disciplina de la medicina
nos ayuda a todas luces a tratar de encontrar la verdad en esta rama de las ciencias del derecho. Y a través de ella podemos determinar, como ya lo hemos platicado en algunas ocasiones, la causa de muerte de algún ser vivo, de alguna persona. Se analiza el cadáver desde diversos puntos de vista y los peritos podrán acudir al lugar de los hechos, podrán hacer un estudio de campo y finalmente lo van a concluir en pues, un laboratorio o en un lugar especializado, un famoso anfiteatro, en el servicio médico forense, todo esto que ya hemos platicado nosotros. Entonces, prácticamente podemos asociarlo cual si fuese una rama de la medicina. Hay médicos especialistas en materia de esta medicina forense y estos médicos especialistas se les conoce justo como médicos legistas o como médico forense. Ya lo saben, allí en el Classroom, en el aula virtual, les compartí, digo, para aquellos que quieran verla, obviamente no es obligatorio porque entiendo que puede ser un poco fuerte y algunas personas no están pues no les gusta ver ese tipo de situaciones. Les compartí alguna necropsia para que la puedan ver si es que es de su interés allí en el aula virtual. ¿En qué tipo de, eh, en qué tipo de áreas, sí, claro que sí, en qué tipo de áreas se pueden especializar o dónde pueden encontrar campo de trabajo estos médicos forenses? Como les comentaba, se puede, una de las aportaciones de estos médicos forenses, se puede utilizar esta rama de la medicina forense para determinar la existencia de casos de negligencia médica. Cuando algún médico cometió algún tipo de error al momento de realizar alguna intervención, al momento de prestar un servicio médico, si cometió algún error que haya originado algún hecho ilícito, esta prueba será determinante para determinar y explicar cuál fue el error que se cometió desde el punto de vista de las ciencias médicas. Otra aportación de la medicina legal es justamente determinar las causas de muerte de algún occiso mediante mecanismos previamente establecidos y si naturalmente fue víctima este fallecido de algún hecho violento o no, de alguna detonación por arma de fuego, de alguna enfermedad, de algún ahorcamiento, etcétera. Entonces podemos determinar causas de muerte. Número 3, por supuesto que va a aportar o va a servir esta medicina legal para coadyuvar con aquellos órganos de aquellas autoridades impartidores de la justicia y pues en algún momento dado nos va a servir para que el juez o el fiscal o el Ministerio Público puedan acreditar algún hecho ilícito o algún delito en algún momento dado. Ahora, dentro de la investigación criminal, el médico forense va a tener una labor esencial. Ya se los había comentado en el caso de los delitos, como pudieran ser las lesiones, como pudiera ser algún hecho violento, donde hay implícita alguna tentativa de homicidio, algún homicidio, donde hay algún daño corporal, el médico forense va a tener un papel predominante porque cuando las víctimas o incluso cuando los imputados acuden a su primera entrevista, pues van a pasar una entrevista justamente con este médico, van a pasar a la entrevista y de manera previa se acude con el médico legista, les dan un oficio para que puedan certificar el estado mental y estado físico con el que comparecen alguna diligencia de este carácter. Y, pues por supuesto, en algún caso de homicidio, en alguna carpeta de investigación, vamos a poder examinar pues desde el cráneo hasta la cavidad torácica, eh, se van a analizar en laboratorios todas estas evidencias médico-biológicas. Obviamente, se habla de una metodología para trabajar desde el punto de vista de la medicina legal. Hablar de la metodología desde el punto de vista de la medicina legal significa hablar de un método estrictamente científico. Y esto atiende a que la medicina, al ser una de las ramas de las disciplinas químico-biológicas, son comprobables y la ciencia nos ha auxiliado para proporcionarnos algunas técnicas de investigación que pueden ser comprobables o que han sido comprobables en el campo de la medicina. Estas son ciencias
que pueden trabajarse a través, como les comentaba, de este método científico. Y entonces vamos a poder comprobarlas en el laboratorio, vamos a poder analizar cuerpos, vamos a poder analizar segmentos, tejidos biológicos, uñas, cabellos, heridas, quemaduras, y utilizamos varios métodos que se utilizan en este campo pericial. Por eso es que todos estos médicos legistas deben de ser médicos, obviamente, con título y cédula profesional, especializados justamente, a lo mejor en el área jurídica. Y hay algunas disciplinas que nos van a ayudar justo en este campo de la medicina legal. Podemos hablar, en principio, de la antropología forense. Eh, Recuerden que la antropología justo estudia al hombre desde varios puntos de vista, desde el punto de vista social, cultural, ontológico, étnico, racial, y podemos hablar de otras tantas, como es la odontología forense. Así es, odontología forense. Recuerden que todo lo que lleva el apellido forense significa un estudio en el laboratorio o un estudio justo en un lugar determinado para poder analizar determinada ciencia o profesión, ¿ok? Entonces, podemos hablar de algunas otras disciplinas como la toxicología forense para poder determinar si existe algún químico dentro de la sangre. La odontología se explica por su propio nombre. Vamos a estudiar eh, los dientes, la mordida, para poder saber si las placas dentales o no son concordantes con el de alguna víctima. Por ejemplo, en el caso de un incendio, se utiliza mucho este tema de la odontología forense para saber si estos dientes pueden concordar con el occiso y poder determinar, poder identificar en un momento dado a los cuerpos. Vamos a hablar de la psicología forense, que pertenece a las ciencias médicas, desde luego, e incluso de la psiquiatría forense. Bueno, vamos a hablar de la genética forense, y esto nos va a auxiliar también en algunos procesos, como los procesos del orden familiar, de filiación o de legitimación, para saber si es concordante algún rasgo genético con progenitor o progenitora. Naturalmente hablamos de la biología forense, tanatología, que también tenemos un bloque ahí destinado a la tanatología. ¿Alguien sabe qué estudia la tanatología? Habla de los adultos mayores. Esa es la Y, geriatría. ok. La Entonces me confundí. Es cuando se habla para prepararlos en su deceso. la tanatología, a todos los niveles, pues prácticamente es el conocimiento científico de la muerte, exactamente. Nos refiere al estudio de la muerte. Como si una persona, por ejemplo, estuviese desahuciada, ¿cómo podría asimilar este proceso que va a sufrir esos próximos días? Y lo vamos a analizar, de hecho, tenemos un bloque específico para la tanatología, a ver si hablamos de ello un poco. Y pues justamente está muy relacionado, muy concatenado con esto de las ciencias médicas. Entonces, como lo dice por ahí Eli, por supuesto que estudiamos desde el punto de vista científico y hasta antropológico justamente este proceso de la muerte o de la pérdida de la función vital. ¿Okay? La balística, por supuesto que nos puede servir. La balística, que ya lo vimos, justamente el análisis y el estudio de los proyectiles. Hay alguna disciplina que es conocida como el derecho médico, y algunos especialistas justo confunden o dicen que es exactamente lo mismo que la medicina legal, y el derecho médico es justamente esta rama de la medicina que aporta justo este conocimiento de la ciencia del derecho. Eh, Podemos hablar de la medicina forense en enfermedades somáticas. Somáticas, la palabra somática significa cuerpo, somatos, cuerpo. Todo aquello que tenga que ver con las enfermedades
eh, con las enfermedades del cuerpo y no de la mente. Necropapiloscopía, los escribí mal, necropapilos, que son algunos tejidos muertos que podemos encontrar en algunas papilas que se encuentran en el cuerpo. ¿Qué tipo de tejidos están muertos en el organismo y por qué razón? Les comentaba también esto de la medicina o de la psiquiatría forense, eh, algunas disciplinas médicas para determinar el daño que sufren los cuerpos, daño de los cuerpos. Algunos otros médicos forenses hacen valoraciones desde el punto de vista legal. Cuando yo ofrezco una prueba pericial en materia de medicina, que obviamente el perito tendrá que responder a través del cuestionario que proponen actor o demandado, lo que se va a pretender acreditar es justamente el daño o la causa que originó algún hecho ilícito para poder solicitar ya sea una pena corporal o alguna indemnización en materia civil. Y por supuesto, la fotografía forense es otra de las ramas de las ciencias forenses. No me detengo en la fotografía forense, porque prácticamente hablar de esto sería platicar de especificidades referentes a esta arte de la fotografía, pero también que sepan que existe esto de la fotografía forense. Hablamos también y referimos a algunos estudios de laboratorio forense, que es el campo de estudio justamente de los peritos en materia de medicina forense. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Son algunas de las disciplinas que pueden auxiliarnos en esto de la medicina forense. ¿Hay alguna duda hasta este momento? No, profesor. Ok, muchas gracias. Entonces, esta rama de la medicina forense es tan antigua como la misma medicina, perdón, y podemos referirnos a la medicina forense desde aquellos talleres con el propio Hipócrates, a quien se le atribuye ser padre de la medicina. Estos signos de fallecimiento los estudia justamente Hipócrates en un libro que se llamaba De Morbis, así, De Morbis, donde se describen justamente cuáles son las características de los cadáveres en un periodo post-mortem o después de la muerte. ¿Okay? Se les conocen esas características como las famosas facies hipocráticas. Facies hipocráticas, entonces son estas características que presentan los cadáveres después de justamente durante el fallecimiento o después justamente de perder la función vital. Al momento del fallecimiento los cadáveres presentan rasgos de muerte, obviamente, y son esas famosas facies hipocráticas. Esta medicina legal, eh, a pesar de que Hipócrates hace estos primeros estudios en el libro de Morbis, propiamente podemos empezar a hablar de medicina legal con los alemanes en Alemania, aproximadamente en el siglo XVI, con una ley que se llama la Lex Carolina, promulgada por el rey Carlos V en el año de 1532. Y esta ley justamente obligaba a aquellos médicos forenses, esencialmente aquellos cirujanos que existían en la época, para que intervinieran justamente los cadáveres que fueron víctimas de algún delito de homicidio para poder conocer cuáles fueron las causas. A lo mejor pudo haberse referido a algún domicilio voluntario o algún homicidio involuntario, es decir, doloso o culposo, y esto se hacía justamente para poder imponer algún tipo de sanción en un momento dado. Hay algunos otros estudiosos de la medicina forense, como es el francés Francisco I, en Francia, y en Gran Bretaña justamente hizo algunos o desarrolló algunos estudios en materia de medicina legal. También Jean-Jacques Bruyère, se los escribo,
Jacques Bruyère, en el año de 1742, realizó algunos trabajos sobre inhumaciones prematuras. ¿Alguien sabe qué es una inhumación? ¿Qué es una inhumación, jóvenes? Quemar el cuerpo. Eh, pero inhumación, ¿alguien ha escuchado este término? Es cuando los desentierran, bueno, es la Sí, palabra correcta. justamente, sí, exactamente. Las inhumaciones son justamente el entierro de los muertitos, en pocas palabras. Inhumaciones prematuras, aquellos cadáveres que fueron enterrados de manera prematura. Antes había una enfermedad, no sé si la hayan escuchado, ¿alguien sabe qué es la catalepsia? ¿Le suena la catalepsia o no le suena? Es cuando La catalepsia se da, mis estimados muchachos, cuando se nos para el corazón. Pero fíjense qué enfermedad tan curiosa. Las personas que sufren o padecen catalepsia, de pronto se les puede parar el corazón, asumimos que están muertos. Eso que comenta Celi se llama rigor mortis. Es otro fenómeno que se llama rigor mortis. Pero esto de la catalepsia, para el corazón de una persona, de un individuo, asumimos que está muerto, lo entierran y 2, 3, 5 días después vuelve a latir el corazón, vuelve a la vida, el muerto revive. Y es una enfermedad, obviamente, la cardiopatía. Y esto pues ocasionó que muchas personas fueran enterradas vivas prácticamente. Imagínense, pues es el sistema cardíaco propiamente, es una cardiopatía. Y imagínense todos estos pobres individuos que los enterraban vivos, pues pobres, asumiendo que estaban muertos y aquella muerte tan desesperante que han de haber tenido por la falta de oxígeno y además pues ya enterrados. Entonces Jean-Jacques Bruyère lo que hace en 1742 es empezar a estudiar a todos estos a todas aquellas víctimas de inhumaciones prematuras y se dice que estudió 189 causas por virtud de las cuales se pudieron haber enterrado a personas de manera prematura sin haber perdido la vida. Entonces, por ahí de 1793 más o menos, empezaron a desarrollar en Alemania y en Italia algunas cámaras mortuorias para saber y para cerciorarse y para estar al pendiente de los muertitos y saber si realmente están vivos o no. Eh, y así hay varios estudios que se hacen en algunos Profe, cadáveres. Sí, adelante, alguien quería comentar. pero por ejemplo, ¿cómo detectan que alguien padece de catalepsia? No, imagínense en ese momento, pues no había manera, por eso este señor se abocó a esta labor, porque pues asumíamos que a lo mejor tiene un infarto, y por eso les estoy comentando justamente que en Alemania, de hecho había un médico que se llamaba George Christoph Lichtenberg, que se dedicó a hacer unas cámaras, imagínense lo que hacían, empezaban a hacer fosas para enterrar a los cadáveres, y del otro lado ponían una especie de cristal para estar al pendiente de los famosos cadáveres si en algún momento dado volvían a la vida, ¿no? Prácticamente y poder determinar causas de muerte. Estamos hablando de aquellos años 1793, 1742, donde pues todavía la medicina no estaba tan avanzada. Hoy ya podemos detectar a la cardiopatía desde diversas facetas, desde diversos análisis sanguíneos, genéticos, etcétera. Ya podemos entender que la cardiopatía a lo mejor puede ser, esta cardiopatía, que es la catalepsia, puede ser tratable, pero antes no, antes lo que se hacía era enterrar vivos a estas personas y era muy lamentable. Hay justo otro médico que se llamaba Javier Bichat, que justamente esto hizo, se desarrolló a hacer más bien, se abocó a hacer una serie de interpretaciones de la función vital o del diagnóstico o de los signos que pudieran presentar estos enfermos de catalepsia. Llevaban a catalépticos y estudiaban sus características, qué tipo de síntomas presentaban en un momento dado, y con base en eso, pues empezaron a trabajar para que no volvieran a ocurrir ese tipo de fenómenos. Profe, Sí, por ejemplo, digo, se les para el corazón, ¿el cuerpo no se empieza a descomponer?
Curiosamente no, porque el rigor mortis, acuérdense ustedes que se puede parar el corazón, y aunque se pare el corazón, todavía el flujo sanguíneo puede permanecer fluyendo algunas horas en el cuerpo. Además, el cerebro todavía no está muerto. Lo único que hace el cuerpo humano es eh, parar la actividad del ritmo cardíaco y pues asumimos que están muertos porque cardíacamente están muertos, pero el cerebro sigue vivo. Entonces los daban por muertos, asumíamos que estaban fallecidos, olvidaban ese pequeño detalle y volvían prácticamente a tener este latido del corazón. En algunos casos, obviamente, el hecho de que no exista este flujo en la sangre podría tener algunas consecuencias médicas, pero sin lugar a dudas, pues podían volver a la vida, ¿no? Con este flujo sanguíneo. No tenía que pasar mucho tiempo, obviamente. Los catalépsicos tampoco es que estén muertos un mes y revivan al mes. Tampoco estamos hablando de días cuando todavía es posible reanimar estos cadáveres, ¿ok? Bueno, ¿alguna otra duda, jóvenes? Yo, por ejemplo, cuando los preparaban para Bueno, enterrarlos, si ya los embalsaman, pues muerto, más que muerto estará, ¿no? A lo mejor se les para el corazón y tienen función cerebral todavía, pero si ya viene un embalsamador y los abre y les saca los órganos y todo esto, pues no hay manera de revivirlos, evidentemente, ¿no? Por supuesto que no. Sí, en ese caso ya está más que muertos. Bueno, entonces, de hecho, todos estos médicos, como Javier Bichat, como George Christoph Lichtenberg, empezaron a estudiar a todos estos cadáveres, la rigidez cadavérica. Podemos analizar que los cadáveres ya presentan un semblante, como se conoce, cadavérico, y este semblante cadavérico significa lo que conocemos todo como una persona que está en los huesos, ¿no? Los rasgos del esqueleto se empiezan a marcar notablemente en el cuerpo humano y después aquellos que presentan ya el rigor mortis, que justo esto que decía Eli, cuando los muertos fallecen, obviamente, se ponen tiesos. Cuando se ponen tiesos, a ese fenómeno se le conoce como el famoso rigor mortis. Entonces, pues después de estos señores que empezaron a averiguar estas inhumaciones prematuras, esta medicina legal avanzó notablemente. Ya por ahí del siglo XIX se empezaron a desarrollar algunos otros estudios que revolucionaron justo este ámbito de la medicina forense. Destacan en Europa bastantes aportaciones. Por ejemplo, podemos hablar de Mateo Orfila, justamente destacan algunas obras como el Tratado de las Exhumaciones Jurídicas, de 1830, y también hizo por ahí un tratado de medicina legal en el año de 1847. Hay algunos nombres interesantes de algunos médicos forenses, vamos a referir a algunos, para que por lo menos no se vayan en blanco sin saber algunos nombres en torno a esta de la medicina forense. Podemos hablar de Jean Sulema Musat, podemos hablar de Gabriel Turdes, Pedro Mata Fontanet, Víctor Auguste François Morel Lavalle, a ver, se los anoto. ¿Qué otro? Eugene Bochut, Jean-Pierre Menin, obviamente no podemos irnos sin hablar de César Lombroso, que también estudió cadáveres.
y hizo grandes aportaciones a la medicina forense. Paul Brudanel, ¿qué más? Alejandro Lacasagne, que ese seguramente lo vieron en criminología. Robert William Wood. Albert Ponsoldt. Digo, no los saturo de nombres, simplemente para que sepan algunos nombres en torno a esto de la medicina forense. Como verán, los franceses fueron destacados en estos estudios en materia de medicina forense. En Hispanoamérica también hay algunos estudios que destacan ya en el siglo XX. Podemos hablar de autores como Antonio Piga, este médico forense, que también es un médico forense, que formó parte de la Real Academia de Medicina y utilizó métodos radioscópicos. Radioscópicos son radiografías, para que no se pierdan, para determinar justamente esto que estábamos hablando de la catalepsia, la paralización del órgano cardíaco. Este señor, Antonio, justamente en Hispanoamérica, este señor Antonio Piga y Pascual, justamente hace estas radiografías, usa la radioterapia, radioscopía, para poder determinar y saber en qué momento se paraliza el órgano cardíaco. Podemos hablar de Juan Antonio Gisbert, fue catedrático de medicina legal y aportó algunos estudios en materia de toxicología para saber si las personas tenían algún agente en sus organismos, como pudiera ser algún fármaco en un momento dado. Ya estamos en el siglo XX, ya estamos hablando tipo los 70s, los 80s. Eduardo Vargas Alvarado, que también fue profesor de medicina forense o de medicina legal justamente en Costa Rica, y pues publicó algunas obras en torno a la medicina legal y se dedicó a estudiar a víctimas de ahogamiento, que es víctimas que fueron ahogadas, que para eso también nos puede servir este campo de la medicina legal. Hasta aquí tienen alguna duda, digo, son datos, simplemente para que ustedes los tomen en consideración. ¿Hasta aquí tienen alguna duda de esto que he comentado? No, profesor. Vamos a hablar de algunos términos, que es lo que me interesa que sepan. Gracias. En torno a esto de la medicina legal, para que ustedes sepan por lo menos algunas cosas de las que se hablan. Les había hablado del fenómeno de la saponificación. ¿Alguien se acuerda qué es la saponificación? Cuando un muerto lleva varias horas o bastante tiempo en el agua, los tejidos del cuerpo humano, los tejidos del cuerpo, se empiezan a inflar y se empiezan a saturar de líquido. Entonces, esa saturación del líquido en los tejidos del cuerpo humano empiezan a desarrollar de manera más rápida el proceso de descomposición. Y obviamente estos tejidos empiezan a inflamarse y se empiezan a desarrollar gases dentro del cuerpo humano. Si nosotros estamos frente a la transformación de un cuerpo graso en jabón, en términos generales, pero esto de la saponificación, sí, por esto de sapo, pero bueno, hay un término específico en medicina forense que es esto de la saponificación. Gracias, Eli. Esto de la saponificación entonces nos va a permitir saber si un cuerpo fue arrojado a alguna presa, a algún río, algún tinaco, por ejemplo, y podríamos determinar la causa de muerte. Podríamos determinar si la causa de muerte fue
antes o después de que el cuerpo fue saponificado. Si nos encontramos, por ejemplo, algún amo que se llama la marcha verde proceso de putrefacción, sí, y después de ponerse verde se pone negro, y no les quiero contar cómo huele. Espero que ninguno de ustedes haya tenido esa desagradable experiencia, a lo que se le llama así. Espero que ninguno de ustedes haya tenido esa agradable experiencia de oler un cadáver saponificado, porque bueno, el olor de un cadáver pues es totalmente tolerable, pero el olor de un cuerpo saponificado realmente es nauseabundo, jóvenes. Hay personas que se han desmayado justamente por este olor de descomposición tan penetrante. Entonces, podemos determinar, por ejemplo, si el cadáver eh, fue privado de la vida antes o después de haber sido aventado a una presa o algún tinaco o algún río, etcétera, ¿no? Por ejemplo, si presenta signos de ahorcamiento o algún hueso fracturado en el cuello, y si después se lo encuentra misteriosamente en un tinaco, pues obviamente lo mataron y luego lo aventaron al tinaco. Y cuando el cuerpo empieza a perder oxígeno, como ya lo saben, y se puso muy de moda con esto del COVID, las uñas empiezan a desarrollar un color morado porque nuestro cuerpo pierde oxigenación y ese es un signo que podemos nosotros presentar. En eso consiste la famosa saponificación, que claro, es un tema muy concatenado a la putrefacción de los cuerpos. Hay otro rasgo que se le conoce como el signo de Pupp-Werk-Gardner, se los escribo. Signo de Pupp-Werk-Gardner. Y esto atiende a la privación de la vida con armas de fuego. Cuando una persona priva de la vida a otra, o cuando, por ejemplo, una persona puede llegar a cometer suicidio detonándose un arma de fuego en el cráneo o en la sien, la boca del cañón del arma de fuego sobre la piel lo que va a hacer es un pequeño hundimiento en una región del cráneo. Entonces, lo que sucede es que ese sobrecalentamiento del cañón del arma de fuego va a provocar una quemadura y esa quemadura obviamente se va a impactar en esta sien o en la cabeza del individuo y cuando nosotros presentamos un anillo o cuando el cadáver presenta un anillo y este agujero en el cráneo y fue privado de la vida por una detonación de arma de fuego en el cráneo, parte occipital, por ejemplo, a este signo se le conoce como el signo de Pupp-Werk-Gardner. En pocas palabras, imagínense una persona que se da un tiro en la cabeza, en la sien, el hoyito que queda y un anillo que queda alrededor del cráneo con quemaduras, residuos de polvo. Eso se le llama el signo de Pupp-Werk-Gardner. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda de esto? Bueno, hay otro signo que se lo conoce como el signo del orden sucesivo de los disparos de Chavigny. Signo del orden sucesivo de los disparos de Chavigny. Cuando una persona es víctima de una herida por causa de la detonación de un arma de fuego, va a presentar una herida hemorrágica en el cráneo. Todo esto es en la cabeza. Vamos a pensar que una persona sufre una detonación de arma de fuego en el cráneo y aparentemente podemos estar ante un agujero en el cráneo que no sangra o que no presenta signos hemorrágicos, como es propiamente la palabra, pero obviamente adentro de la cabeza sabemos que existe una lesión más severa, que seguramente sí hay una hemorragia interna a nivel craneal. Cuando se da un disparo, una detonación por arma de fuego y aparentemente, en pocas palabras, el agujero del cráneo no sangra, pero adentro algún órgano como es el cerebro propiamente dicho, sí presenta una hemorragia interna, a eso se le conoce como el signo del orden sucesivo de los disparos de Chavigny. Quiere decir que entonces el arma de fuego penetró en el cráneo, alcanzó a detonar y alcanzó a lesionar el órgano cerebral,
el órgano cerebral ya se desangra, pero esa hemorragia todavía no se presenta en el orificio craneal que provocó este disparo del cañón del arma de fuego. ¿Alguna duda? No, profesor. Bueno, hay otro síndrome que se le conoce como el síndrome de las fisuras craneanas, también de Chavigny. ¿Ok? Síndrome de las fisuras craneanas de Chavigny. No les voy a explicar el proceso médico. Lo único que tienen que saber es que cuando se detona un arma de fuego en el cráneo, esa arma de fuego puede provocar fisuras a nivel craneal. Eh, el cráneo tiene muchos huesitos chiquitos, pero cuando se presenta una fisura, cuando se rompe el cráneo como consecuencia directa de la detonación de algún arma de fuego, esto se le conoce como el síndrome de las fisuras craneanas de Chavigny-Hellman, para que ustedes pues sepan por lo menos de qué se trata esto. ¿Tienen alguna duda de esto? Profe, ¿las Sí, fisuras son causadas por el por la impacto de bala? detonación, claro, por la detonación del arma de fuego en la cabeza. Ok, gracias. Sí. ¿Alguna otra duda? Otra más que se le conoce como el signo de la bolsa de nueces. Sí, por supuesto que estas son fracturas, Eli. Cuando hablamos de fisuras estamos hablando de fisuras, estamos hablando de fracturas, pequeñas fracturas a nivel craneal, por supuesto, así es. Este signo de la bolsa de nueces simplemente significa que un médico forense sabe lo que es auscultar. ¿Alguien sabe qué es auscultar? Para ver si me entiende. Auscultamientos, revisar, sí, pero a través del tacto. No sé si han ido alguna vez al doctor y el doctor pone un dedo sobre su estómago y empieza a dar pequeños golpecitos encima de su dedo, encima de la mano, para saber si suena hueco o no. Eso es auscultar, es una manera de revisar. Entonces el médico forense lo que hace es auscultar o revisar la caja torácica de un cadáver para saber si hay fracturas en los arcos costales, en pocas palabras, las costillas o en los lados derecho e izquierdo del cadáver, ¿no? Va a auscultar, va a palpar el médico para saber si hay algunas, por el sonido, obviamente, por el sonido vamos a poder saber si hay una o múltiples fracturas en los costados o en los arcos costales del cadáver. ¿Sí está claro o no? Sí, profe. Ok. Vamos a hablar también del signo de Hoffman. Cuando se presenta el signo de Hoffman, jóvenes, vamos a referir a una serie de desgarraduras. Esto es interesante porque el signo de Hoffman, perdón, puede presentar en un cadáver puede presentar un aspecto desgarrado. Y aquí es lo que me comentaban por aquí. Se puede llegar puede haber perdón, puede haber necrosis, si es la palabra correcta. Puede haber necrosis en la piel, que es un tejido muerto en alguna de las regiones, y se produce justamente cuando la piel recibe algún tipo de daño y el hueso también se ve afectado con motivo de alguna lesión. Imagínense ustedes un esguince, espero que no les haya pasado, pero si se han esguinzado algún tobillo o algún miembro, se darán cuenta que primero duele mucho, se inflama demasiado y luego se pone morado porque el hueso lo que hace es salirse de su lugar, provoca una lesión en los ligamentos, provoca una lesión a nivel muscular, desgarra tejidos, desgarra músculos y todo ese desgarramiento a nivel interno se puede conocer como signo de Hoffman. Incluso lo podemos también identificar en algunas partes del cráneo o fracturas craneales, cuando también hay fracturas en el cráneo, a ciertas zonas de la cabeza que se pueden llegar a
se pueden llegar a poner moradas o negras, incluso ya cuando es negro es cuando hay necrosis, cuando el tejido ya está muerto, pero esto se conoce, estas desgarraduras que presentan algunos moretones o hematomas, que es el nombre propiamente dicho, se les conoce justamente como este signo de Hoffman. ¿Alguna duda de esto? Solamente es bueno, comentó que se zafaban los huesos, ¿no? Por Por ejemplo, del tobillo. desgarraduras. Ajá. Generalmente esto se da cuando algún músculo se desgarra. Esto también incluso lo podría... Hay algunos casos de violación severos donde puede haber un desgarramiento también de órganos genitales o algún tipo de órgano. Y se caracteriza justamente porque en la zona podemos ver que está morado, que está negro en algunos casos. Y incluso puede haber desgarramiento producido por proyectil de arma de fuego. Eso también es importante porque obviamente cuando el proyectil impacta puede producir alguna desgarradura o el rompimiento de aquellos tejidos y también se pone morado en algunos casos en principio. Sí, sí me doy a entender o no. O sea, no es la única causa, puede haber desgarramientos por muchas causas. ¿Sí me doy a entender o no? Sí. Sí, profesor. Ok. Hay otro signo, muchas gracias, que es el signo de cáncer. El signo de cáncer está entendido como un trastorno psíquico, un trastorno de la mente. Y justamente hay muchas ideas, o se entiende como una fuga de ideas, que consiste en hablar o mencionar muchas ideas o muchas palabras de manera inconsciente. Imagínense que yo estoy ahorita hablando con ustedes y de repente empiezo caballo viejo loco, ropa azul pato. No tiene sentido, ¿verdad? Lo que acabo de decirles. Así, es una fuga de ideas y de repente, pues se nos va esa fuga psíquica, tenemos un trastorno psíquico. En este momento dejamos de hablar, dejamos de tener esa coherencia o ese apego a la realidad. Y no nada más se da el momento de hablar, sino también se da el momento de escribir. Hay personas que pueden estar escribiendo, resolviendo un examen. La medicina forense es una rama del libro blanco seco árbol. No tiene sentido. Es una fuga de ideas psíquicas y se traduce como un trastorno psíquico donde perdemos la coherencia y eh, hay un cambio inconsciente y hay un trastorno que no nos permite estar conscientes. Nuestro cerebro pierde el control y empieza a emitir una fuga de ideas o de conceptos. ¿Sí está claro esto o no? ¿Se puede tratar eso? Bueno, Habrá que ver cuál es la causa. Puede haber muchas causas. Esto ya sería un campo propio de la psiquiatría o de la psicología forense, o de la psiquiatría y psicología en términos generales. Habrá que ver qué es. A lo mejor hay alguna sustancia a nivel cerebral que está alta o baja y puede ser tratable. A lo mejor puede ser una regresión que tenga algún sujeto. A lo mejor puede ser un grado menor de epilepsia. No se sabe. Se puede, obviamente tendríamos que saber cuál es el origen, pero pues por supuesto que en algunos casos puede ser tratable. Ahí sí habría que acudir con un especialista, muchachos, para eh, pues no errar en esto de los diagnósticos. ¿Sí está claro esto o no? sí, profesor. Que igual me imagino que puede agravarse, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. Ujú. Bueno, hay otro signo que es el signo de Bonnet. El signo de Bonnet también se da con temas referentes a armas de fuego y el signo de Bonnet consiste justamente, se los voy a decir así para no hacer las bolas, cuando un arma de fuego es detonada en el cráneo con una bala que es calibre 22 o más, y esa bala calibre 22 puede ser un orificio en el cráneo, en la base del cráneo concretamente, base craneal, se le conoce como un signo de Bonnet. Esto se utiliza para determinar dónde se sufrió este impacto del proyectil y pues posibles causas de muerte. Se los explico así porque no me voy a meter en tecnicismos. Estamos en actividad pericial no en medicina forense. Sépanlo de esta manera, ¿ok? ¿Tienen alguna duda de lo que estoy comentando? Por ejemplo, un calibre más bajo. No,
Exactamente, justo es lo que estoy comentando. Un calibre más bajo no presentaría signo de Bonnet. Cuando tú detonas el arma de fuego y por las características y por el calibre, el disparo y la detonación y el impacto del proyectil en el cráneo generan un orificio en la base del cráneo, eso es un signo de Bonnet y ese orificio en la base del cráneo solamente es causado por la detonación de proyectiles de calibre 22 o superiores. ¿Sí me explico? Bueno, así tendría que ser. Y hablamos del signo de Benassi o de Benacci. Esto se los voy a explicar de manera muy sencilla. Cuando ustedes detonan un arma de fuego en el cráneo o en el cráneo de alguna persona, obviamente cuando detonan el arma de fuego sabemos que trabaja con pólvora, eh, por la fricción, hablamos de procesos físico-químicos dentro del arma de fuego. Cuando el proyectil impacta en el cráneo y el disparo, por sus características, permite que un anillo de humo salga del orificio que se hizo en el cráneo, ese orificio, o más bien ese anillo de humo de la pólvora y del impacto que realizó el proyectil en el cráneo, se le llama signo de Benacci. En pocas palabras, este disparo en el cráneo y el impacto origina un agujero y del agujero sale un anillo de humo. Eso es el signo de Benacci. Quiere decir que el cadáver acaba de ser recién asesinado o el occiso acaba de ser recién asesinado. ¿Sí me explico o no? ¿Hasta aquí tienen alguna duda, jóvenes? Ok. No, ninguna. Bueno, No, ninguna. bueno, tampoco me interesa ser los peritos y expertos en materia de medicina forense. Como se darán cuenta, la asignatura de la medicina forense es compleja, por eso es que necesitamos ser médicos, necesitamos saber bastantes situaciones en particular. No nada más se trata de saber medicina, de diagnosticar y de tratar. También se trata de identificar signos específicos que han sido determinados a la luz de la medicina legal. Les di un ejemplo, les hablé de algunos principales exponentes, les hablé de algunas figuras, pero pues tampoco nos vamos a meter tanto. Simplemente sepan un poco de esta disciplina. Si quieren algún día profundizamos un poco más. Y bueno, vamos a hablar entonces ahora también, lo que usted nos está comentando también lo hemos visto en antropología forense, así que nos va a reforzar. Qué bueno, me parece muy bien. Qué bueno que lo están viendo en antropología forense. Vamos a hablar un poco, también muy concatenado, que iba muy de la mano con esto de la medicina forense, vamos a hablar un poco de la tanatología, como otra rama de las disciplinas periciales. El término, justamente, la palabra tanatología viene del griego thanatos, significa muerte. Logos, que significa ciencia, estudio o tratado. En pocas palabras, la tanatología es la ciencia, estudio o tratado de la muerte. Y se trata de dar un enfoque o una perspectiva totalmente psicológica para que el enfermo en tránsito de la muerte o sus familiares o el personal médico que lo atienda establezca algún lazo de confianza, seguridad, bienestar, paz, que los últimos días, en pocas palabras, de este ser que está próximo a fallecer, tenga los cuidados necesarios y tenga una muerte digna, decorosa y pacífica. La tanatología, independientemente de que tiene un enfoque hacia lo sensorial, hacia lo psicológico, también puede referir a algunos signos específicos del enfermo. Significa hablar del dolor físico del enfermo, del sufrimiento espiritual, de las voluntades anticipadas, todo esto que está muy de moda ahorita, si es deseo o no del enfermo, el querer morir o no, y todo lo que implica el aspecto legal de esta voluntad anticipada, que en algunos, ni siquiera en algunos estados, en algunos países ya están hablando de este tema de la voluntad anticipada, por humanidad justamente, y para evitar justamente el sufrimiento de estas personas. Y los familiares también, ese proceso por el que tenemos que atravesar los familiares, casi, no puedo decir que todos, ¿no? Pero desafortunadamente no estamos muy involucrados en este tema de la tanatología. Será bueno involucrarnos en esta disciplina porque
pues cuando hay algún fallecimiento, cuando se da la pérdida de algún ser querido, pues simplemente lo asumimos como lo entendemos en ese momento y no nos preparamos para ese proceso de duelo. A eso se refiere justo esto de la tanatología. Y estudiamos entonces la muerte de los seres humanos, por eso lo estudiamos como una rama auxiliar de la medicina forense. Y en algunos casos también ya está muy de moda esto de los animales de compañía. Podemos hablar hasta de tanatología forense veterinaria. Tanatología forense veterinaria. Entonces, pues hay que aprender a atender este proceso desde el punto de vista psicológico, sensorial y hasta legal, porque muchas veces no respetamos la voluntad de nuestros enfermos terminales y pues por egoísmo nos asociamos a mantenernos o nos obsesionamos y simplemente no queremos que se vayan sin saber en realidad ese daño que les estamos causando a ellos. Hay que ser empáticos desde el punto de vista de la tanatología forense. Estudiamos además, que también cobra gran relevancia en el área de la medicina legal, aquellos casos o aquellas razones por virtud de las cuales una persona en un momento dado pudiera atender actividades propias como el suicidio, temas delicados como este de suicidio, para poder prevenir, para poder intervenir, para poder independientemente de los consejos y del consuelo humano, hacer algunos planes por parte de las autoridades, por parte del gremio médico para poder prevenir este tipo de prácticas consistentes en el suicidio. Y una de las finalidades primordiales es mantener una calidad de vida al enfermo terminal, evitar una prolongación necesaria justamente a este sufrimiento, acortar prematuramente este sufrimiento y pues la tanatología sugiere algunas acciones para poder tratar a estos enfermos terminales. Podemos tener una atención al sufrimiento psicológico, eh, que también atender estas relaciones humanas, atender las relaciones que el enfermo terminal lleva a cabo con sus familiares y sus seres queridos, qué tipo de relaciones, quiénes son sus seres queridos y qué tipo de relaciones tiene con ellos. Hay que tomar en consideración y también atender el dolor físico. Digo, espero no recordar ningún suceso horrendo, pero la verdad estar en una situación o en una hipótesis de esta naturaleza no es nada agradable porque hay muchos sucesos y muchas enfermedades en las cuales vemos sufrir a las personas y esto del dolor físico es algo que nosotros no podemos entender porque no estamos en el lugar justamente de la persona y pues tampoco podemos atender sus necesidades espirituales, hay que atender las necesidades espirituales de las personas ya en un estado terminal. En algunos países donde esté regulado este tema hay que atender justo este tema de la voluntad anticipada. La voluntad anticipada, entendida como la última voluntad en los países en los que se permite cesar de la función vital a estas personas que ya están pues casi a punto de fallecer. ¿Tienen alguna duda? Profesor, Sí. por ejemplo, lo que viene siendo la eutanasia. La eutanasia, justamente es lo que les estaba comentando en torno a la eutanasia. Hay algunos países o algunos regiones donde sí se permite, y eso es el tema de la voluntad anticipada, es justo a lo que me refiero. Si se permite o no, hay que atender a la regulación legal en el lugar en donde se puede llevar a cabo. En Estados Unidos, en algunos lugares sí es permitido esto de la eutanasia. Híjole, ese es un tema bastante discutido en el Congreso, porque esto de la eutanasia tiende justamente a, pues, las necesidades del paciente, pero también tiene un marco regulatorio, donde en algunos lugares es permitido o no, y hay que atenderlo así, de esta manera. Sí, está claro. Hay que ver dónde es, ¿no? El tema de la eutanasia, lo primero que hay que preguntarnos es dónde es, si se permite o no, y si se permite, pues poder hablar de las necesidades del paciente. Ese sería el tema, ¿ok? Sí, me di a entender o no.
Sí, profesor. Ok. Sí, profesor. Son las 6:13, nos vamos 6:23.